Buenos días, amigos de Radio Capital 710 AM. Bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Esta mañana estaremos acompañándoles con inmenso placer Quickly Studio en la edición, montaje y administración de redes sociales, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación y frente al micrófono Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Don Radamés Pepe Lebrón. Bienvenidos, querida audiencia, y bienvenidos, queridos profesores, a este caluroso miércoles en el que nos iremos a la isla de Margarita, mi terruño, a dar un vuelo rasante por allá. ¿Cómo los trata la vida, queridos Susana, Humberto y Rafa? Hola, buenos días. Bueno, muy bien, contenta de reencontrarme con ustedes, por un lado en Caracas, por otro lado en Margarita, así que, bueno, creo que es un feliz, feliz encuentro. Muy buenos días, queridos oyentes, muy buenos días a ustedes, compañeros, y buenos días al invitado que lo tenemos aquí ya presente. Bueno, de nuevo aquí en esta cita semanal, siempre complacido. Pues sí, y además en esta oportunidad súper contentos de tener una figura tan venerable y centenaria. Es decir, la primera vez que en el programa entrevistamos a un centenario, a un señor que pasa de los 100 años. Y vamos a ver cómo el arte es capaz de mantener en forma una mente y un espíritu durante 100 años de esta manera. Contentísimos de recibir en nuestro programa a Fernando Irazábal, pintor, escultor, fotógrafo y diseñador gráfico, uno de los máximos exponentes del informalismo en Venezuela. Fernando realizó estudios en la Escuela Cristóbal Rojas y también en la Facultad de Arquitectura en la UCB, que abandonó al poco tiempo para dedicarse de lleno a la pintura. Comienza con la exploración cromática y se muestra persistente en el dibujo, un dibujo caracterizado por la libertad técnica, y pronto pasará a la materia, a la textura áspera, a los relieves y a los ensamblajes. Fernando Irazábal participó en las experiencias del techo de la ballena, es su último artista sobreviviente, digamos, y a partir de su exposición Bestias y Oxisos, realizada en la Sala Mendoza de 1962, alcanzó lo que conocemos como la plenitud de su etapa creativa. Fernando es un estudioso de las relaciones entre ciencia, arte y tecnología y fue uno de los primeros en Venezuela en incorporar a la producción de audiovisuales los adelantos de la ingeniería electrónica, el empleo de los sintetizadores y de la diapositiva cinética. Alejado de los circuitos de exposiciones y galería, no expone sus trabajos en forma individual desde 1965. Sin embargo, en privado, Fernando mantiene una intensa actividad artística. A sus 89 años, él dice que son 110, bueno, ya lo dirimiremos esta mañana, con el grupo de jóvenes y no tan jóvenes que lo acompañan en su proyecto Margarita con Visión Creativa. Es un honor y un gusto recibir a nosotros esta mañana en Un Minuto con las Artes a don Fernando Irazábal. Bienvenido. Hola, ¿cómo están ustedes? Me contenta mucho esta entrevista y, y me contenta más que creo que hoy es la primera vez que van a entrevistar un centenario, un artista con más de 100 años. Bueno, ustedes, estoy todo suyo. Es un privilegio que usted nos conceda la entrevista a sus 100 años, que tenga el guáramo de enfrentarse a esta batería de preguntas. Bueno, creo que la vamos a pasar muy bien con usted porque lo que sobresale apenas verlo es su sentido del humor. Y con humor vamos para todas partes. Bueno, no, vamos a comenzar por el principio. Esta entrevista es un privilegio por el calibre del personaje que nos acompaña y también por la oportunidad que nos da de dejar un material de archivo valioso, de una perspectiva mucho más completa de Fernando Irazábal que lo que conseguimos por allí, tanto en libros como en internet. Información bueno, que es bastante deficiente, hay que anotarlos y esta conversación nos da la oportunidad de fijar algunos datos de viva voce de nuestro invitado, figura protagónica del informalismo en Venezuela
Eh, Corriente estética que a juzgar por el trabajo que está haciendo Fernando en Margarita con su grupo con visión creativa, sigue viva, sigue latiendo con muchísima fuerza y animando y estimulando a los margariteños. Pero antes de llegar allá, digamos que ese sería el culmen de los 110 años, vámonos a los 15, a los 20 años. Vamos al principio, previo a esos trabajos de Fernando Irazábal, que fue lo primero que vimos de él en el 59 en la Facultad de Arquitectura. ¿Qué pasó previamente? ¿Dónde nace la inquietud artística de Fernando Irazábal, ese joven que se vino de muy niño de Anzoátegui al Pinar, al Paraíso? Si no me equivoco, cuéntanos, Fernando, de tus inicios. Fíjate una cosa, papá, él era gerente general de Materiales Mendoza, que daba de Sociedad Camejo, la ferretería más grande. Un día llega una señora extranjera. El vendedor dice, señor Irazábal, hay una señora que quiere hablar con usted. Bueno, ¿cómo no? Y la señora estuvo hablando con papá. Al final, papá le preguntó, yo tenía 6 años. Llega y le dice, ¿usted trabaja en carpintería y ebanistería? Sí, 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 cómo no, en un taller. ¿Usted quisiera trabajar una casa que yo estoy construyendo en el Pinar? ¿Cómo no? Por cierto, la señora esa se llamaba Gertrudis Goldsmith. Entonces, la señora diseñó todas las rejas de las ventanas, todos los muebles, las escaleras, las lámparas, y después de muchos años, esa señora se convirtió en Gego. Esta silla es diseñada porque esta es donde yo estoy sentado. Es para que no sé cuántas sillas habrán de Gego y menos un juego de cuarto que el que yo tengo ahorita, pero y yo no saldría de esto nunca. Me acerqué al taller, ella me tenía mucho cariño, me acerqué al taller, pero a la vez yo tengo una familia que es primo hermano mío que es Perán Hermini. Perán Hermini estaba saliendo de la escuela de artes plásticas y yo siempre me acercaba a la habitación de ella. Tenía mucha pintura, por ahí empezó con una inclinación hacia eso. Unos años después, cuando empecé el primer año de bachillerato, en la aplicación, la persona que daba clases, el profesor de arte plástica, era Miguel Arroyo. Y Miguel me dice, oye, vale, tú tienes talento, tú puedes dibujar, tú has tomado clases. No, no, deberías tomar clases. Esos son prácticamente los impulsores. Por ahí es la inclinación mía hacia eso. Empecé a trabajar, yo estuve joven en Estados Unidos. Y esas curiosidades vi un señor oriental que trabajaba tinta china. Me gustaba, aprendí allí. El nombre, como tengo 110 años, no se me olvidó ya el nombre del señor. Entonces, bueno, cuando regresé, yo empecé en arquitectura, pero la inclinación mía era hacia las artes. Le dije a papá, mira, yo no voy a seguir estudiando, me voy a dedicar a mi pintura, que es lo que me gusta. Estoy hablando 18, 20 años, a los 20.
Bueno, tú tienes aquí comida y la cama. Tú verás cómo hacer con lo demás. Pero me fajé. Empecé a trabajar con la tinta, a trabajar. Y desde joven, la inclinación mía era hacia lo experimental. Por eso, después de Bestia y Oxiso, Sofía decía que mi espíritu era ese, el seguir creando, experimentando, conociendo materiales, y eso es lo que me ha dado esa continuidad en búsqueda de materiales. Por ejemplo, en tinta china, yo empecé a utilizar la tinta y la soltaba. Esto estaba humedecido el papel. Esto es un papel normal. Empecé a trabajar, siempre experimentando, empecé a trabajar el color igual, humedeciendo el papel y yo goteaba. Cuando uno gotea, siempre la parte exterior, digamos, todo esto empieza a secarse antes del centro. Entonces de allí sale este tipo de cosas. Fíjense que ustedes ven, esto que les estoy enseñando es del 56, 57. Los primeros son del 56. Esto es el 57. Pero fíjense que aquí hay como más oscuro que la parte de arriba. Aquí hay unos grises. Y eso es por eso que les dije antes. Se seca primero la parte exterior y después, ¿qué hago yo con esto? Esto es cartulina, la que sí tiene esa época. ¿Qué hago yo después? Seco y le echo agua. Por eso es que aquí hay más grises que en otros dibujos que quisiera mostrarse. De aquí parte la primera exposición individual, que fue en el 59. Se inauguró la galería de la Facultad de Arquitectura. Era extraordinaria, buenos espacios, los paneles para exposición, muy buenos, muy bien diseñados. Creo que Villanueva tuvo algo que ver con eso. Eso fue, yo tenía 23 años cuando hice esa primera exposición. El año siguiente hice una exposición de dibujos de gran tamaño. Habían dibujos de 1,80 por 5 metros y así, más pequeño. Ese era el más grande. Ya ahí utilicé un papel alemán extraordinario. Eso pues me permitía a mí el trazo, el utilizar agua, el utilizar esponjas. Tanto así, el primero, esto era una bestia antes de la exposición Bestia y Oxiso. Pero estos eran los dibujos, mueven un poquito hacia abajo, hacia arriba, bájalo un poquito. Así, buenísimo. Los dibujos, esta línea que está aquí, fíjense que aquí hay una textura visual. Pues, y aquí empiezo a utilizar color. Hay un sepia y hay mucho más textura. Lástima que
Y una pregunta, esos son dibujos en un enorme formato, ¿no? Sí, esto tiene como unos 50, unos 90, unos 50. Esto Sobre fue papel. del 61 en el museo. Ve, esto que está aquí, que tendrían que verlo, no, no sé, bájalo, bájalo, bájalo. Bájalo, bájalo. Esto que está aquí, yo le pregunté esto. Aquí hay el conocimiento ya de la técnica de la tinta, después de 2 años trabajando con tinta. Esta textura que está aquí, me preguntaba, ¿y cómo haces tú eso? Yo le decía, eso es un rapidograph muy especial que conseguí en Alemania. Y yo le pregunté a un señor, me acuerdo el nombre, Leonardo. Entonces, ese Leo, ¿tú me puedes hacer esto, Leonardo? No, chico, eso es imposible, porque aquí hay la técnica, el conocimiento de la tinta y hay azar, el azar. Cuando trabaja el azar, ni yo mismo, parecido sí, pero no. Y el señor ese, creo que el apellido era Da Vinci, y me dijo, no, no, chico, ¿qué voy a hacer yo eso? ¿Qué va? No puedo, no puedo. Yo era contemporáneo de casi. Pero esto sería, yo voy a ver cómo hago para que esto se vea, este tipo de cosas. Esto, esto. ¿Qué pasa? Que aquí hay una textura, ya con eso. Hay una textura. Es la primera vez que tenemos una entrevista estereovisual en la que podemos ver dos cámaras del Este entrevistado tipo, mostrando las piezas. Es algo experimental. Es Apro- primera vez que ocurre eso en el programa. fíjate una cosa. Después de Bestia y Oxismo, Sofía tenía con Rangel un programa de entrevista, así como ustedes. Yo le dije, yo veía los programas y es allá y ellos aquí, allá y ellos aquí, pregunta y respuesta. Yo le, Sofía, ¿por qué no hacemos eso que acaba de Rafael hablar? Es un programa distinto, experimental y eso. Bueno, yo me llevé barro, puse un plástico abajo, hice una escultura como de 70 centímetros, poco a poco, y tanto fue el éxito que ella me entrevistó otra vez, porque a la gente le gustó esa cosa pues nueva, distinta, que no era el hombre que está allá, allí y acá, no. Y eso es lo que he pretendido hacer con eso, para darle viva. Igualito hablo con ustedes lo que ustedes quieran preguntar. Claro. Eh, A mí lo que me parece muy rico y además que creo que tiene mucho que ver con todo el trabajo que usted ha hecho, que justamente agarrar lo técnico y explotarlo y explotarlo y explotarlo hasta los límites posibles, ¿no? Que en el Zoom parece como tan estable, tan exacto, y ahora usted nos está colocando en una nueva experiencia que a nosotros, no, a mí me atrae muchísimo esta nueva idea que usted nos está proponiendo como forma de entrevista, ¿no? Pero tiene que ver con lo que usted siempre ha hecho, como la técnica siempre llevada a los límites, llevar la técnica a los límites para ver qué dice esa técnica y qué dice humanamente, además de lo humano que la utiliza. Me parece a mí, ¿no? y Pregunto, una pregunta. lo bueno de eso es que uno comete error. Y lo que yo le digo a los alumnos míos es comete error, porque aprendes con el error y vas creando más. Ah, me equivoqué aquí, voy a utilizarlo de esta forma. Y poco a poco vas subiendo en calidad, en la textura misma, en el trazo. Y constantemente con mis 110 años, siempre, hasta ahorita mismo, ahora mismo, siempre he tratado de hacer eso. Y se lo inculco a todos.
los del grupo Visión Creativa, que de paso son muy buenos, muy buenos. Soy exigente a mi manera, pero se ha creado un grupo bastante interesante. Vamos de regreso, fíjate, esa textura visual que casi que la toca, casi. Lástima que no se vea, pero casi. Me atrajo, me hizo que yo trabajara con textura ya, la textura, que fue los trabajos que empecé. Fíjate que ya esa textura la utilicé. La primera vez que se hizo, esa es otra anécdota interesante. El informalismo no lo aceptaba. O sea, no se había, vamos a decirlo, oficializado. Lo que llamo oficializado es que en el museo, en los salones oficiales, no existía. Pero era tanto toda esa fuerza que había en el exterior, que Pollock por allá en Estados Unidos, Tapie, Canovar, Paolosi, que ya estaban trabajando y eran reconocidos. Era una presión muy alta. Y en el año 60, finales de 60, en el salón oficial se aceptaron una obra pequeña, 30 por 40, algo así, de Luque, Morera, Daniel González, Renzo Vestrini, Peran Hermini y yo. El año siguiente, todo el museo, absolutamente todo el Museo de Arte era informalismo. Soto hizo sus cosas de experimentar, informalismo, tenía una textura y los alambre que utilizaba, en vez de ser recto, era muy torcido. Quintana Castillo, Jaime Sánchez, todos eran informalismo. El museo era informalismo. Había desconocimiento, pero se aceptaron las obras. Y ahí sucedió otra cosa interesante, que no lo conoce mucho. Un herrero, un tipo que trabajaba en herrería, se le ocurrió mandar una obra. Eso se llamó La bailarina muy famosa, el 61. Entonces llega y, por supuesto, el desconocimiento total de tanto del jurado y eso, pues, y lo aceptaron. Parece que el herrero se puso de acuerdo con la página, no recuerdo que, no sé si era Rato Charlo, alguien, estaba de director de la página del Nacional. Y el hombre declaró, yo soy un herrero, yo no soy pintor ni escultor. Simplemente quise mandar eso porque quise. Ni el escultor herrero, ni el jurado sabía que la bailarina era buena. Era buena. Él no sabía. Pero la aceptaron. Eso fue muy conocido, la bailarina. Pero eso sucedió en ese salón. Y de allí, durante 3, 4 años siguieron. Jaime Mercedes Pardo, inclusive, que siempre tenía. Alejandro Otero hizo unas obras en formalista, inclusive le utilizaba cierto relieve con madera y eso. Entonces, eso es como, digamos, un comienzo del informalismo. A partir de esa exposición, un grupo de escritores, Adriano González, Salvador Garmendia, Capulcano Valle, un grupo de escritores ya conocidos, Pérez Perdomo, Helmut Moray, Juan Casadilla, se acercaron y de allí se formó el techo de la ballena.
que ya venía sonando de hace tiempo entre Adriano y Carlos Contramaestre en Europa. Pero ese movimiento informalista aceleró lo que fue el Techo de la Ballena después. Que hay otra anécdota interesante. En el Techo de la Ballena, la primera exposición se hizo en un garaje en el Conde, que por cierto, la primera obra que estaba allí en la exposición del Techo era de Soto, porque Soto le gustó mucho, mucho el movimiento. Se interesó, preguntó si podía, cómo no. Había un taburete ahí en la puerta. Y el joven que cuidaba, que se sentaba allí y que después de muchos años se inclinó hacia las artes plásticas, era Rolando Peña. Rolando. Y a él no le gusta que yo diga eso. No le gusta. Pero es interesante porque él después se convirtió él empezó con la danza. O sea que Rolando comenzó como banquero, Sí, sí. sentado en un banco. Ahorita debe tener uno. Ahorita debe tener uno, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, él empezó con danza, con testimonio, una obra de Cabruja en la Facultad de Arquitectura, que ahí estaba Sonia Sanoja. Y Rolando trabajó allí en danza. Y de ahí, bueno, se metió. Pero son anécdotas interesantes que muy poca gente conoce, pues, de esa parte. Sobre todo ustedes, Bueno, fíjate, maestro, usted, por ahí suena una anécdota que yo no tengo muy clara, que en algún momento usted se comió un poema. Cuéntenos eso. ¿No fue así? Ah, ok. se hizo el homenaje a la cursilería El Segundo en una librería Cruz del Sur en Sabana Grande. Entonces, bueno, había que buscar. Yo me acuerdo que a Adriano le tocó buscar frases de Rómulo Gallegos y no consiguió. Dijo, "Coño, yo no conseguí nada cursi de Rómulo Gallegos". Había muchas cosas cursi. A mí se me ocurrió, bueno, en esa época yo estaba haciendo algo con las manos. Era mi trabajo con las manos, que voy a ligar una anécdota con la otra. Yo mandé el Salón de Aragua del 62, 63, algo así. Una escultura aluminio, agarré un motor de camión, lo corté en dos partes y le puse unas manos. Yo estaba trabajando con manos ya, en aluminio, que salía como unos relieves. Las dos obras eran distintas. En esos días hubo una exposición del grupo Crónica. El dueño de la galería que queda en la Libertador se llevó a estas dos personas. Uno murió, el otro está activo, muy conocido, que es Manolo Valdés. Meninas, biblioteca, bueno, ya es bastante conocido. Cuando llegan allá, Manolo me llama. Yo no lo conocía, sino de la exposición lo vi, cuando vi la exposición de ellos. Mire, aquí hay una obra que es el premio y hay otra obra. ¿A usted no le importaría que yo hagamos un intercambio? Yo le doy una menina y yo me llevo la obra suya, ¿cómo no? Una menina grande, tenía como uno y pico, de ancho era como uno y tanto, y 80 centímetros. Que por cierto, yo le mencioné a Álvaro que yo
Bueno, la palabra es gafo, pero la palabra verdadera es otra. Yo llegué y vendí la menina publicada, y todavía la publica él en sus publicaciones, que en $6,000. Y esa menina en este momento vale 160,000 euros. Por eso es que yo, que gafo, la que tengo cara de gafo, me vio la cara de gafo, los que compraron. Pero esa es una anécdota interesante. Volvamos a las manos. Hago una torta con unas manos. Voy a la pastelería, se hace el ponqué, que si esto, y después se le echa el color. Era redonda y se vuelve la pared. Rodolfo Izaguirre y Perán Hermini saben que es una torta. Alberto Urán, que estaba del otro lado de la galería, no sabía. Entonces hablo con Rodolfo y dice, mira, Rodolfo, esa es la torta, pero tú en un momento dado busca la vuelta que discutan, ¿qué hago yo con eso? Y tú vas a decir, cómetela. Hasta que empieza la polémica y eso estaba lleno de gente. Y dale, y vale para acá. Entonces llega y Rodolfo, cómetela. Y Alberto dice, sí, cómetela. Yo me acerco, llegar un pedazo, pero la curiosidad, Alberto bajó, corrió y agarró, y agarraron la torta y todo el mundo comió torta. Eso fue en el 61. En homenaje a la cursilería fue eso. Sí, dos, Ok. la segunda. En la 2. Sí. Buenísimo. O sea, no fue un poema, sino Una una torta, torta trampa. pero si tú lo traduces puede ser un poema también. Claro, claro que sí. Claro que sí. Sí, 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 Bueno, sí. eso nos lleva por caminos interesantísimos de, por ejemplo, conversar sobre bestias y oxisos en relación con homenaje a la necrofilia. ¿Cómo dialogaron esos dos intenciones, sobre todo Oxisos, que me parece que tiene más vínculo con lo que era la violencia de la época, la persecución política, los asesinatos, las torturas en las cárceles, todo eso? ¿Qué nos puedes contar, sobre todo para los jóvenes que no tienen referencia viva de eso? Fíjate una cosa. Antes de eso, en el 62 o algo así, antes, el comienzo del 62 hice una exposición en la Galería G, que se llamó Cartones. Yo empecé a utilizar cartones corrugados, sobremontaje, textura, pero la textura cada vez se convertía, era mucho más grande, más alto, de una cosa mínima del dibujo visual, fue poco a poco creciendo eso. Esa exposición estuvo ligado no tanto, posteriormente, sí, no tanto a la política nuestra, fue ligado con los campos de concentración. Los campos de concentración, hay fotos que se hicieron ampliaciones muy grandes al lado de los oxisos. Mira, esos oxisos, puede ser favor de buscarte un oxiso, el que está el menos claro de los que están abajo. Fernando es tan experimental que ha convertido el programa de radio en un programa visual, un programa visual. Eso, eso es En un inédito, diorama. en un diorama, Fíjate, exacto. fíjate la cuestión. Eh, en estos que están aquí, que son los únicos dos que me quedan, esos oxisos, ustedes van a ver como una especie de piel
pero piel ya adherido al hueso, que eso es lo que yo tenía, esas fotos de lo que se veía era la pierna, pero el hueso, la piel metida en eso. Y eso me impactó voltearla para ver. No, por aquí, por acá. Dame. Oye, tú no puedes meterte aquí. Fíjate que aquí hay eso que le estaba viendo. Esta es una piel. Y esto que está aquí está metido en huesos, pedacitos, chiquitos, como sea. Pero hay esa cosa. Y los sepias es por eso mismo, pues. Entonces, no me dio miedo de utilizar fotos reales, como son las de los campos de concentración, al lado de los oxisos. Yo hice unos oxisos bastante grandes. Era esto. Estos son los únicos dos que me quedan. Y creo que no, a menos que llegue una crisis como cuando las meninas salgo de ellos. Pero fíjate, es la misma cosa. La tela, esta tela, pegada a los relieves que utilizo y se convierten en eso, en ese vamos a decirlo, cuero adherido, esa piel metida allí. Eso fue lo que yo, y la gente lo entendió, sobre todo Sofía, entendió eso, de esa, esa relación que había entre uno y otro. Yo no quisiera brincar mucho por las preguntas que me hiciste y que hablaste de la parte política y eso. Ok. Fíjate, fíjate. Por cierto que los oxisos es una anécdota. Yo represento a Venezuela en la Bienal de Sao Paulo, grupo 62, 63. Y eran 10 oxisos. Se meten en una caja bien embalado, se mandan a Brasil. Después de un tiempo, Miguel Arroyo me dice, Fernando, mandaron los oxisos, pero vía Nueva York. Entonces, bueno, que se queden allá. Como yo había vivido, sabía cómo era la dinámica. Tienes olla, llamas a los joyeros y hacen una subasta. Carros, subasta, carros. Yo le dije, bueno, yo la dejo ahí. Yo no tengo para pagar ese transporte. Vaya usted a saber en qué galería o una colección privada aparezcan esos oxisos. No me importaba. Pero después de 4 meses me llamó Miguel. Oye, llegaron los oxisos al museo. Pero los oxisos han pasado por bastante muerte. Fíjate una cosa. La tela, me di cuenta de que yo trabajo en concreto, trabajo con hierro, he trabajado con piedra, he trabajado con arcilla y vaciado en bronce. Entonces, me di cuenta que la tela es un material, es rico. Tú agarras un pañuelo, un pedazo de tela, una cosa. Tú agarras así y lo tiras, eso que está ahí, como caiga, tiene textura, volumen, es rico. Y si tú haces un tratamiento, más todavía. Por ejemplo,
Esta es la sábana que yo utilizo para arroparme en las mañanas. Yo utilizo la sábana. Porque aquí no puedo utilizar cobija porque aquí pega calor. Pero resulta que me di cuenta que la sábana era rígida. Una sábana. Esa es una tela. Una tela. Mira, como lo pongas, es rica totalmente. Y si por delante, por detrás, como la pongas. Es una escultura. Y la riqueza de esa tela no la consigues nunca. Es muy difícil, muy difícil. Entonces, claro, si llegamos a 1800, 1700, 1800, trabajaban y duraban 1 o 2 años con esas telas encima de obra, pues. Esto no, esto lo hago yo 1 hora y media. Mientras se seca la pasta, la resina, y ligada con yeso y eso, se seca y después viene el proceso del lijado. Mira, pero yo Mira, aprovecho que este es te un van pasando interior. las cosas. Me gustaría preguntarte lo del azar, porque se ve que el azar es fundamental y casi que me recuerda un Total, gesto dadaísta en tu manera de total, proceder. total. Pero fíjate, tú dices azar, dice que fácil. Resulta que tienes que saber ver, saber si ese azar es bueno o no. Ahí está la parte difícil. ¿Está bien? Tira una tinta, óleo, lo que tú quieras, lo tiras allí. O tú agarras, aquí no hay mucho azar, porque se ha escogido la forma que es de esto. Que por cierto, esto lo llaman, ¿cómo es que lo llaman? No, boludo. Esto es de una alumna. Pásame pero fíjate, se escogió, ya el azar no es, se escogió la pieza. ¿Eh? No hay mucho azar en eso. Pero en la tinta y en el trazo sí hay bastante. Y posiblemente, como cuando solté yo el pañuelo así, que cayó, ese es un acto de azar. Pero piensa si esa forma es buena o no. Allí, entonces, utiliza el azar, pero que es distinto a Pollock. Lo de Pollock sí es mucho, el porcentaje de azar es muchísimo mayor, muchísimo mayor. Tapie, allá hay azar por el color y eso, pero mucho menos que lo de Pollock. Me Y recordaba mucho lo que has mostrado justamente a los informalistas españoles, a Millares, a Canogar, que trabajan con la tela corroída, con el pigmento, con la pintura, y también hay un azar. claro, claro. Yo tengo un texto muy interesante que conseguí sobre el azar, que este programa yo sé que es difícil, pero yo sí se lo voy a enviar a ustedes y ustedes pueden sacar de allí, pero habla sobre eso, pues, cuando se empieza a hablar sobre el informalismo. Entonces hay eso. Y hay también mucha confusión, porque creen que el azar es el soltar algo, el trazar algo. No, no es así. Me llamaron de Pampatar para la Semana Santa, a ver si yo quisiera, si podía hacer unos murales allí. Entonces se hizo uno con madera, que también se lo voy a mostrar,
uno con trazo, de lo que estamos hablando un poco del azar, y se hizo uno que son los tendederos, que es lo que yo llamo que es un tendedero con esa ropa que ustedes vieron, esa sábana, y sostenes, hay vestidos de niños, vestidos grandes, muy bueno, muy rico, muy bueno. Yo estoy bastante contento con ese resultado, que incluso yo diría que en Caracas esa exposición sería un éxito, porque eso que vieron con la sábana, pero en distintas, digamos, formas. eh, el vestido, vamos un momentico a lo del trazo. Bueno, está viendo. Un, fíjate, está viendo este trazo. Se empezó con negro y después vinimos con el color. Y lo último, lo blanco. Aquí se pueden dar cuenta que hay como dos, porque fueron dos grupos de trabajo, uno de este lado y otro allá. Y se siente que no hay como una división, pero eso fue para que el trazo lo utilizaran, tuvieran libertad de expresión. Y allá atrás hay un mural de 10 metros con tela. Eso se hizo hace 3 años. Fue rígido. Eso tiene 3 años y se ha mantenido con la fuerza y el sol, el agua, ha funcionado. ¿Eh? Aprovechando que estamos aquí, para que vean algo interesante y ya no hay que venir más. Esta tela que está aquí es de hace 15 años. Aquí hay otra tela de hace 15 años. Esto es una fotografía y esto que está aquí es la intervención mía. Esto es la parte mía y esto es la fotografía. Entonces, ¿qué hago yo? Yo trato de hacer como, digamos, como un friso de esto que está aquí y la fotografía. Igual allí, igual aquí. ¿Sí? Es un friso que yo le pongo fotografía. Esto que tengo aquí es un trabajo, un trazo. Tiene 220, 230 y eso es gestual. Lo que hablábamos antes, puede haber un poquito de azar, pero al dirigir, al yo escoger esto y trabajar este color, o esto que está aquí, o esto que está aquí, pero hay un dominio de esta cosa. De la muñeca. Esta obra es de hace
6, 7 años. Esto es rígido, esto es tela. Esto es una mesa de planchar, esto es tela. Esto es rígido. Y esta silla que está aquí también igual, con la tela y el rígido. Una escultura. Está bien. Van a ver un trabajo con madera de peñero. Aquí no está, se utilizaron tal y como se consiguieron. Y es esta escultura de 2,50 metros que está aquí. ¿Ves? Boludo, 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 boludo. Todo esto que está aquí. Fíjate, por aquí. ¿Quién fui? ¿Quién fui? Mira, ve acá, espera. Fíjense ustedes, fíjense ustedes que esto es original. Se le da color a algunas partes, pero esta es una escultura hecha con madera de peñero. Se me ocurrió que después de hacer esta de este tamaño, hacer 10, o sea, grupos de 2. Aquí están trabajando, eh, haciendo una escultura igualito, con material también de peñero. Esto de peñero. Ah, también. Pero machado, machado. Aquí, aquí hay otras, son 10 que están empezando a trabajar en él. Y cada uno se expresa con la madera, tienen libertad total para que ellos realicen. Pero no está tapando completo el amarillo. A completo. Y métete pues. Toma la madera. Rápido. Claro, estamos impresionados cómo se mueven 100 años. La, la velocidad que adquiere el cuerpo a los 100 años es extraordinaria. Sí, Ojalá muchísimo. tuviéramos ese equilibrio nosotros en 20 años. Magnífico. Muchísimas gracias por ese Ese giro. paseo, Qué sí. paseo, fue estupendo. Yo le quería preguntar una Estupendo. cosa, maestro. Usted también en una época trabajó mucho con tecnología, con sincronizadores, yo qué sé, con diapositivas. Y Fíjate hoy en una. día con la tecnología que hay, ¿sigue trabajando ahí o eso lo ha dejado de lado? No, Como con la no, no. música? ¿Trabaja con música? Sí, hay algo interesante. Yo trabajé en Cambridge y conocí a una persona allí, este, digamos, el que introdujo, que yo conociera ese señor fue José Ignacio Cadavieco, que él estaba en el Ministerio de Obras Públicas y Gerd Stern, que para que se den una idea de quién era ese señor, él era miembro, que son 5 miembros, del National Endowment for the Arts, Consejo de las Artes de Estados Unidos, y que él era uno de esos 5 miembros. Además, era miembro del New York Council for the Arts, el Consejo de las Artes de Nueva York. Él era uno de esos 5. Ellos fueron los creadores, Gerd, Phil Niblo, que es extraordinario músico, muy conocido, y, y también hacía cine, él daba cine en la Universidad de Nueva York. Yo trabajé con Phil, y en ese grupo estaba la palabra que yo utilizo normalmente es otra, pero un tipo, bueno, un carajo que
El tipo, no sé si lo conoce, se llamaba McLuhan, Marshall McLuhan. Estaba en ese grupo. Había otro músico que también es un gafo, y un tipo que se llama John Cage. John Cage. Bueno, se formó un movimiento, eso era un espectáculo que se hizo en todos los Estados Unidos, brincó de un sitio a otro. Ellos convocaron, Gerstein y ese grupo, a cineastas, ingenieros electrónicos, fotógrafos, danza, poetas, todo, todo, todo. Y ahí escogieron lo mejor para ellos. Entonces, se creó, por eso es que la palabra USCO, que no es United States, sino nosotros, la compañía de nosotros, Us Company. Sí, el sonido. ¿Te me están Nuestra, oyendo? nuestra Ahora, compañía, nuestra compañía. nuestra, sí, nuestra compañía. Se hizo un espectáculo fabuloso. Y como allí había, eso, Cambridge tiene un Harvard, MIT, UConn. Esa es una ciudad joven y la electrónica está a flor. Cuando se hizo el espectáculo, esta cosa de audiovisual multimedia, la gente se preguntaba cómo hacían las disolvencias entre un proyector y otro, que no era sino había una disolvencia sobremontada y eso. Había una programación, imagínate tú, 30 proyectores, 40 proyectores. Vas a poner un señor que se memorice todo el espectáculo, la música y dale. No, se crearon unos equipos, aparatos, programador de cinta perforada. Entonces, esa cinta tenía sus dientes y cuando el diente caía en el huequito, hacía un comando a un proyector, a una cortina, a lo que fuera. Y entonces aparecieron esos equipos. Cuando la gente vio el programa, ese espectáculo, ¿cómo hacen ustedes para hacer esa disolvencia, ese corte, para que vaya con la música? De allí salió Intermedia System Corporation, que estaba en Cambridge, y estaba el gerente, digamos, el presidente era Gerd Stern, el que habíamos hablado antes. Bueno, y empezaron a fabricar los dissolvers, los programadores, y bueno, imagínate tú cuántos venderían eso. Yo trabajé con él. Y entonces de ahí sale ese entusiasmo, el trabajar con multimedia, el conocer los equipos. Por ejemplo, en el 62, ya mi inclinación era, yo hacía unas transparencias y los presenté, unas transparencias 35 milímetros de proyectores, pero que se movía. La transparencia se movía. Entonces, bueno, eso no es proyector de cine. Eso, ¿cómo haces para eso? Y yo creaba con un vidrio y el otro con pégalo todo, unas cámaras, así unos huecos especiales con distintos dibujos. Y en cada huequito había un color con aceite, un color. Yo los pegaba, los vidrios, y eso quedaba casi plano, pero siempre se quedaba ese líquido adentro. Yo utilizaba un proyector sin ventilador, le quité el ventilador, sin ventilador. Al proyectarse, al rato empezaba, como se calentaba el líquido, empezaba a moverse.
Y eso era ese movimiento que decía, oye, con una transparencia, ¿cómo se mueve eso? Que Soto lo vio allá en la Galería Mendoza, con Bestia y Oxiso. Dijo, yo me tengo que llevar esto para allá, para Francia, porque eso lo hace el experimentar que estábamos hablando antes. El juego con la técnica, ya la técnica hasta los límites. Total, el experimentar hace que conozca los materiales, inventa. No funciona, bueno, no importa, pero vamos a seguir probando. Con eso sale ese tipo de cosas, pues. Eso es una de las... Yo trabajé también en el diorama de Carabobo. El diorama de Carabobo, el edificio del diorama, el diorama lo hizo, el arquitecto fue Jorge Castillo, muy conocido, y él murió hace 3 años, por cierto. Entonces Jorge me llamó para trabajar en eso. Eso también lo patrocinó el Ministerio de Obras Públicas. Ellos se encargaron de todo eso, pues. Los productores de ese programa fue Ger Esther, el que les mencioné antes, y yo. Nosotros dos fuimos los productores. Ferniblo hizo el cine y había unos fotógrafos, McClellan y eso también, americanos bastante conocidos, se encargaron de las diapositivas. Y había un tipo de eso también que desconocido, carajo, que tocaba cuatro, no sé, creo que se llama Freddy Reina. Entonces, el carajo. Desconocidísimo él. Bueno, Freddy Reina se encargó de la música, pero fue primera y única vez. Él fue a Cambridge, un estudio fabuloso allá. Primera y única vez que él utilizó el cuatro con un sintetizador. Con un sintetizador. O sea, la música era, imagínate, el hombre tocando cuatro. Es una maravilla lo que tú oyes, pero a través del sintetizador. Confío, aquello era extraordinario, extraordinario. Fíjate algo interesante. Gerd Stern se habló con el Ministerio de Obras Públicas para hacer el primer seminario de síntesis de la música. Cuando estaban apareciendo los sintetizadores, no existían aquí. Había Fuster, algunos con tendencia a eso. Llegó y bueno, se aceptó. Se hicieron unas invitaciones 10 para el seminario, aparte de la gente que trabajaba en el ministerio. Uno de los invitados era el maestro Esteves, director de la Sinfónica en ese momento. Y él le encantó el seminario y el sintetizador que trajeron para trabajarlo, Peter Fink. Entonces, le gustó tanto que él preguntó que si era posible reunirse con el Centro Simón Bolívar. Y se le presentó el proyecto al Centro Simón Bolívar. Se compraron, mira, que te digo yo, como una pared como 10 o más metros, con solamente sintetizadores, grandes, chiquitos, medianos, que hacían este sonido, que no, pero completo. Se compraron todos los instrumentos de percusión que se pueden conseguir. Se compraron todos los instrumentos de viento, todos los instrumentos de cuerda, piano y eso. Eso se llamó el Instituto de Fonología. El Instituto de Fonología, que funcionaba en el Parque Central, en un local
creo que cerca del Museo de los Niños, que por cierto, el Museo de los Niños, toda la parte de color, muñequito, letrerito, eso lo hice yo con un equipo del Instituto de Diseño. Entonces, llegó y el maestro este se encargó, era el director del Instituto de Fonología. El maestro muere y el que se encargó fue Abreu. Y de ahí Abreu empezó y se creó la orquesta juvenil, de todo eso que ha sido fabuloso. Pero la gente sabe desde allí hasta ahora, pero no sabe lo anterior a eso, de dónde salió, que es interesante, es interesante. Mucha gente que ha salido del sistema de orquesta no sabe esa otra historia, por qué salió eso allí. Es interesante. Esa es la parte, digamos, algunas de las cosas audiovisuales donde yo he estado metido, que me Bueno, sirve. Fernando, vamos a hablar, ya que estamos cerrando este arco vital, porque los tiempos de radio son dictatoriales, a mí me gustaría hablar de lo que has hecho en estos últimos años que quizás no es tan conocido de este lado, en Caracas. Margarita con visión creativa. Que Fernando Irazábal no haya expuesto desde el 65 en los circuitos de galería no significa que no esté trabajando, como nos acabamos de dar cuenta con este recorrido maravilloso por su casa taller. Y bueno, y Fernando va más allá porque él es muy generoso y comparte sus conocimientos con un grupo de personas entusiastas. Él no es nada, digamos, egoísta con los secretos de taller y con eso ha creado ese grupo que se llama Margarita con Visión Creativa. Llámate que se vengan todos para acá. Ya, poblando, pero corriendo. Convócalos. Ajá. Han pasado decenas o qué sé yo, centenas de personas, pero me has dicho que al menos 25 muchachos y no tan muchachos siguen fieles, trabajan contigo, repiten talleres, proponen otros, no te abandonan, tú no lo desamparas. Échanos el cuento de Margarita con Visión Creativa, ¿de qué se trata ese proyecto? Fíjate una cosa, yo di clases en el Instituto de Diseño, 3 años tuve ya. Estamos hablando, no sé qué, 50 años, o sea, algo así. Vinieron aquí Taller Rivero, Bélgica Rodríguez, y vino la directora del museo. Entonces llega y tanto insistieron que yo, bueno, accedí. Se hizo un curso de fotografía en el museo. Entonces llegó y en el museo era difícil por el espacio, pues que esos cursos empecé a darlos aquí, no aquí en la casa enfrente, la casa de un amigo que tenía espacio, estaba vacía, empezamos a trabajar y mi señora murió hace un año, al mes nos vinimos aquí a la casa, que fue lo que ustedes vieron. De paso, a lo mejor por los medios, por la radio, eso me pueden ayudar porque yo estoy buscando una habitación, porque resulta que ese mujerero y ese poco de hombre me están sacando de aquí, me están desplazando de mi casa. Claro. Nos tomamos su café, nos tomamos su agua, le consumimos todo. Entonces, pero fíjate, empezamos aquí y se ha trabajado metal, que yo envié unas fotos de la parte de metal, partiendo de una lata oxidada. Y si no es oxidado, una lata se oxida y después se le da color, se convierte en una obra de arte. Nino, en el cuarto hay un azul, tráeme un momentico. Entonces, partimos con collage. El collage también, en búsqueda siempre experimental. Lo bonito, lo bello queda atrás. Siempre experimentando. Empezamos a trabajar con... Esto es una lata. Es la calidad que tiene esto, parece que fuera una cerámica.
No sé, ustedes pueden verla bien ahí, ¿no? Bueno, una cerámica. Eso parte de esto, de una lata. Se le dan golpes, se le busca la forma y después se le hace un tratamiento y al final esto que es con unas resinas especiales y se convierte en esto. Esa es la parte que yo llamo metales. La parte del collage, empezamos a utilizar urinarios, posetas, bañeras, que yo se los envié a ustedes allí, ustedes pueden ver. Todo ese tipo de lavamanos, collage en ese tipo de... Se hizo una exposición en el Museo Narváez, tuvo mucho éxito. Hay la posibilidad de eso mismo exponerlo en otro lado, pero es bueno y rompe con todo lo anterior. El collage, la fotografía allí. Por ejemplo, pásame el rollo que está allí. Esto es un tronco, lo que yo quiero hacer. Esto es una fotografía volumétrica. Esto es fotografía. Claro, en este momento yo he ido experimentando con papeles, ya conseguí el tipo de papel que me da el color de la madera. Pero esto es un tronco. ¿Qué se quiere hacer? Una cosa, unos troncos largos y eso, siempre en la búsqueda de algo distinto. Lo más interesante fue romper Oye, ¿están oyendo? el esquema original en que uno aborda, o por lo menos yo abordaba el collage, porque era como los trazos libres. Cambiar el norte para descubrir a medida que se hacen experiencias totalmente nuevas. Normalmente el abordaje que yo en lo personal hacía era con una visión de lo que quería lograr. Aquí lo vas descubriendo a medida que caminas. Y para mí ha sido un aprendizaje totalmente nuevo a mi experiencia. Y por supuesto muy divertido, sobre todo. No, igualmente, opino lo mismo, es la libertad. O sea, es romper los esquemas, salir de los patrones, sobre todo cuando uno ya tiene la edad que tiene, ya ha venido con cursos de dibujo, ha estudiado arte, de repente te encuentras con Fernando, y Fernando primero te pone a utilizar la materia gris de nuevo, que ya la estamos perdiendo por culpa de las redes. Al contrario, deja de usar la gris para usar la absurda. Y entonces, bueno, siempre nos tiene saliendo de los patrones, saliendo de los esquemas, de todo lo establecido. Total. Y que tenemos que romper todo, todo, todo. Y lo que más nos incomoda es lo que tenemos que hacer para aprender. Exactamente. Después él dice que podemos hacer como queramos. Sí, Chirulí. Fíjate una cosa, después ustedes, lo corrigen y lo hace como él quiere. ustedes vieron la madera. Desde que ya han venido 2 o 3 personas aquí que están ligadas. Son pedazos de madera conseguidos en la playa de peñeros que están tiradas, se recogieron. Inclusive viajamos hasta Macanao buscando madera de ese tipo. Y después viene el ensamblaje, que por cierto, creo que fue ayer que vino Gustavo, el esposo de Taía, y él habla de su informalismo. Yo le digo, bueno, puede ser, pero yo lo llamaría informalismo formal. Pero ¿cómo es eso? Claro, el informalismo es el conseguir que ahí entra lo que Susana me preguntó del azar. Entra el azar que consiga esa madera que tiene un colorcito, que tiene un trazo, un roto por algún lado, está quebrado, todo lo que sea, pero el azar hizo que esa madera fuera eso. Pero
cuando entras tú a escoger y después ensamblar, ya, ya la parte formal empieza a crecer ese elemento que tiene 250, eso que viene. Se me ocurrió que eso grande que ustedes vieron allí, lo hicieron todos. Los 25, así como los murales, que yo le envié una foto de los tendederos. Esto se trabajó, pero se me ocurrió de que grupos, 10 grupos de 2, hicieran una escultura pequeña, que fue también lo que vieron ustedes ahorita, alguna más pequeña, que cada uno hace su proposición, trabaja. Eso es lo que estamos haciendo en la actualidad. Pero déjame decirte que ese grupo, Comisión Creativa, ya ha cogido fuerza, bastante. Tanto es así que en una exposición, una convocatoria que se hizo en el Museo Carreño de 70 artistas de Margarita, 70, en los cuales hay un porcentaje bastante alto de lo que toda la vida había estado aquí. Y de esos 70, 45 eran de este grupo. Y por supuesto, los 45 yo aplaudo, y no solamente aplaudo, respaldo cada una de esas obras que estaban allí por su propuesta, que no es la bonita ni la bella, sino esa cosa experimental nueva, que es lo que hace, es lo que queremos cambiar, no seguir con aquella cosa tradicional. Esto es Perfecto, querido Fernando. Tremendo team que tienes allí, con esos lugartenientes que te rodean y tremendo trabajo que han hecho. Son entusiastas, se ven y te adoran. Y bueno, nosotros lamentablemente debemos ir cerrando la conversación. Qué gusto que lo hayamos hecho con estas noticias frescas y con, bueno, con esta playa de nuevos artistas en Margarita que están activando. Vinieron a refrescar el ámbito cultural, artístico en nuestra querida Margarita. Un gustazo, querido maestro, haber conversado contigo. muchas gracias a ustedes, ¿vale? Muchas gracias y corran la voz, Gracias. por supuesto que corran lo la voz. correremos. Estuvimos en una entrevista con un artista de 110 años. Eso lo vamos a decir. Esa es la promoción fundamental. Y con sus muchachos, y con sus muchachos también. Con sus meninas. Con sus Y aquí están a la orden. Están a la orden. Muchísimas Gracias. gracias. Ya los Gracias a iremos a Ya, todos. visitar. Te van a ver visitaremos, ¿sí? una cosa interesante aquí. Chévere. Placer, de verdad. Placer. Mm, Muchas Un gracias. gusto. Hasta pronto. Gracias, muchachos, por el apoyo. chao. No, Gracias. Chao, chao.